Muy buenas compañeros, ingenieros. Nosotros somos el grupo 9 que está conformado por Carlos Campana, Yandri Lucas, Ariana Cano y mi persona, Jonathan Kimis. A continuación, les vamos a hablar sobre la norma ANSI ISA 5.1-1984. A lo largo de esta presentación vamos a destacar la importancia de esta norma dentro de las áreas de instrumentación y automatización y control industrial. El objetivo, pues, es poder explicar qué es la norma, cómo surgió, cuál es su importancia y cómo se aplica la simbología y estos y beneficios para la industria. Como introducción, la norma ANSI-ISA 5.1 establece un lenguaje técnico universal para la identificación y representación de la instrumentación industrial. Cuando hablamos de instrumentación, nos referimos que todos los elementos permiten medir, controlar o supervisar variables dentro de un proceso. Por ejemplo, la temperatura, la presión, el nivel, caudal, velocidad, humedad y entre otros. Una planta industrial. Estos instrumentos son fundamentales porque permiten que el proceso funcione de manera segura y eficiente. Sin embargo, para poder entender cómo están conectados y cómo trabajan, es necesario representarlos correctamente en los diagramas de la ingeniería. Ahí es donde entra la norma ANSI ISA 5.1. Esta norma ayuda a que los instrumentos se representen con símbolos normalizados, evitando que cada empresa o cada profesional use una forma diferente de dibujarlo. Por ejemplo, un sensor de temperatura, una válvula de control o un transmisor de presión deben poder identificarse rápidamente dentro de un plano. Cualquier persona capacitada puede interpretar el diagrama sin confundirse. Por eso esta norma es muy utilizada en las industrias como químicas, petroleras, energéticas, alimenticias, farmacéuticas y de refinación. Todas estas industrias trabajan con procesos donde el control y la medición son esenciales. Ya. ¿Por qué surge la norma ANSI ISA 5.1? La norma surge por una necesidad muy clara, evitar la falta de estandarización de los diagramas industriales. Antes, antes de contar con una simbología común, cada empresa podía utilizar sus propios símbolos para poder representar los instrumentos y señales. Esto generaba confusión, especialmente cuando una persona tenía que interpretar los planos hechos por otra empresa, otro departamento o incluso por otro país. Uno de los principales problemas era de que el símbolo podía variar. Un mismo instrumento podía estar representado por varias formas diferentes. Esta provocaba ya errores de interpretación y en la industria un error de interpretación puede generar consecuencias sumamente importantes. Por ejemplo, si un técnico interpreta mal una señal eléctrica, una válvula o un transmisor, puede intervenir el equipo equivocado o realizar una conexión ya que es incorrecta. Esto solo afecta a la producción, sino que también puede afectar el riesgo de la seguridad de las personas y el de la planta. Por esta razón, la norma ANSI ISA 5.1 busca ordenar la información técnica y establecer formas ya un poco más claras de representar los instrumentos. Su propósito es que todos hablen del mismo lenguaje técnico, es decir, que el diseñador, el operador, el técnico de mantenimiento y el ingeniero puedan leer el mismo plano y entender exactamente lo mismo. La norma surge entonces como una herramienta para reducir errores, mejorar la comunicación y aumentar la seguridad operativa. Muchas gracias. Lenguaje universal de la industria. La norma ANSI ISA 5.1 puede considerarse como un lenguaje universal dentro de la industria. Cuando hablamos de lenguaje universal nos referimos a una forma de comunicación técnica que puede ser entendible por diferentes áreas de trabajo. No importa si una persona va a pertenecer al área de mantenimiento, sea producción, ingeniería, calidad o seguridad. Si conoce la norma, puede interpretar correctamente los diagramas. Uno de los aspectos principales es el alcance multidisciplinario. Esto significa que no está dirigida únicamente a una especialidad, sino que puede ser utilizada por ingenieros industriales, mecánicos, eléctricos y químicos, electrónicos y técnicos de diferentes áreas.
Otro punto importante es la uniformidad de la documentación. Gracias a esta norma, los planos, diagramas PID, hojas técnicas y documentos de ingeniería pueden mantener una misma estructura y simbología, la cual también tiene una aplicabilidad global porque muchas industrias a nivel internacional utilizan este tipo de simbología. Esto facilita el trabajo cuando se manejan equipos importados, proyectos internacionales o documentos técnicos de otros países. Además, es una referencia educativa porque ayuda a los estudiantes a familiarizarse con la forma real en la que se presentan los procesos industriales. Beneficios de la clave de la estandarización. La estandarización trae muchos beneficios muy importantes en la industria, los cuales son, uno de los principales es la interpretación de diagramas. Cuando los símbolos están normalizados, el personal puede identificar rápidamente qué instrumento será representado y dónde se encuentra ubicado. Por ejemplo, un instrumento puede estar instalado en el campo, montado en un panel principal y uno en una sala de control detrás de un panel. La simbología va a diferenciar estas ubicaciones mediante círculos, líneas u otros gráficos. Esto es muy útil para el mantenimiento, si ocurre una falla, si el técnico desea revisar el plano y ubicar con mayor rapidez el instrumento que desea inspeccionar. También la mejora de la comunicación entre departamentos, ya que el área está diseñada para elaborar el plano, el área de montaje puede instalar los instrumentos, el área de operación puede utilizarlos y mantenimiento puede revisarlos, todos basándose bajo la misma información. Otro beneficio importante de la estandarización es la reducción de errores, ya que todos van a interpretar los símbolos de la misma forma y esto va a disminuir que haya la posibilidad de realizar conexiones incorrectas, instalaciones equivocadas o diagnósticos de errores. La estandarización permite ahorrar tiempo, mejorar seguridad, mejorar la facilidad de trabajar el técnico en la planta industrial. Gracias. A continuación les voy a aplicar sobre la instrumentación o la simbología. La simbología ISA permite representar diferentes tipos de instrumentos y funciones dentro de un proceso industrial. Uno de los símbolos más comunes pues, es el círculo, que como lo podemos ver aquí, que normalmente representa un instrumento discreto o aislado. Dependiendo de las líneas que tengan en el círculo, se puede identificar si es un instrumento que está aislado del campo o en un panel principal o en un panel auxiliar. Por ejemplo, un instrumento instalado en el campo es aquel que se encuentra directamente en la planta, cerca de algún tipo de proceso o de maquinaria. Puede ser un sensor, un transmisor o algún indicador ubicado físicamente en el área de producción. Cuando el instrumento está montado en algún panel, esto significa que se encuentra dentro de un tablero o de una sala de control, en donde el operador puede visualizar cierta o controlar ciertas variables del proceso. También aparecen símbolos asociados a sistemas más avanzados como el CDC o el PLC. El CDC o sistema de control distribuido se utiliza generalmente en plantas grandes, en donde se controlan varios procesos al mismo tiempo. Esto es común en las industrias tanto químicas, petroleras, energéticas, entre otras. El PLC, o controlador lógico programable, es un equipo muy utilizado en la automatización industrial. Sirve para controlar máquinas, motores, sensores, válvulas, bandas transportadoras, entre muchas otras partes de lo que componen un proceso. Lo importante es entender que esta norma no solo representa instrumentos simples, sino también sistemas de control mucho más complejos. A continuación veremos lo que es las líneas de instrumentos. Las líneas de instrumentos o las líneas de instrumentos son parte esencial en la simbología ISA, ya que éstas permiten identificar el tipo de señal o conexión que existe entre los diferentes elementos del sistema.
En un proceso industrial, los instrumentos no trabajan de manera aislada. Normalmente un sensor mide la variable y luego envía esta señal al controlador y finalmente el controlador envía una orden al actuador o a algún tipo de válvula. La señal puede ser de diferentes tipos, puede ser eléctrica, neumática, como tenemos aquí, hidráulica, electromagnética, mecánica, o también una señal de datos mediante software. Por ejemplo, una señal eléctrica puede transmitir información desde un sensor hasta algún PLC. Una señal neumática puede utilizar la presión del aire para accionar un instrumento, o una señal hidráulica puede trabajar con la presión de algún tipo de fluido, y una señal de datos pues se puede transmitir información digital entre los equipos de control. Cada una de estas señales se representa con una línea diferente, como podemos apreciar. ¿Qué permite esto? Esto nos permite que en el plano no solo se muestren los instrumentos que existen, sino también cómo estos interactúan o se comunican entre ellos. Esto es muy importante para el mantenimiento y solución de fallas en los equipos. Por ejemplo, si un equipo no responde, el técnico puede revisar el diagrama y saber dónde inspeccionar una conexión eléctrica o una línea neumática, o asimismo una señal hidráulica o de comunicación digital. A continuación, pues veremos lo que son la simbología de los equipos ISA. La norma también permite representar equipos industriales que forman parte de algún proceso. Entre los equipos más comunes se encuentran tanques reactores, torres de destilación, motores, bombas, sopladores, hornos, transportadores, entre otros. Cada uno de estos equipos cumple con una función dentro de la planta. Por ejemplo, un tanque puede servir para almacenar materia prima o producto o algún producto en proceso o algún tipo de producto terminado. Una bomba se utiliza para transportar fluidos de un punto a otro. Un compresor permite aumentar la presión de un gas, o un intercambiador de calor pues, puede ayudar a calentar o a enfriar algún tipo de fluido. La ventaja de usar este tipo de símbolos, que no se necesita dibujar el equipo con todos sus detalles, sino se utiliza para una representación sencilla y técnica y fácil de interpretar. Esto ayuda mucho al momento de diseñar plantas o analizar procesos. Al ver el diagrama se puede comprender cómo fluye el material, qué equipos intervienen y qué instrumentos controlan las variables del proceso. Por eso el uso de la simbología ISA no solo sirve para representar instrumentos, sino también para entender el funcionamiento en general de una planta industrial. Buenas, yo voy a hablar sobre la aplicación en las industrias de la norma ANSI ISA S5.1 1984 R 1992. Como primeramente voy a hablar sobre las aplicaciones en las industrias de alimentos. En las plantas procesadoras de alimentos, la norma se emplea para representar los instrumentos encargados de controlar procesos como la pasteurización, esterilización, cocción, refrigeración, entre otros. Estas operaciones requieren mantener condiciones precisas de temperatura, presión y tiempo para garantizar la inocuidad y calidad del producto final. Los diagramas desarrollados bajo la norma ANSI-ISA-S5.1 facilita el monitoreo de los equipos, la identificación de sensores, actuadores, así como la integración con sistemas automáticos de producción que mejora la eficiencia. Tenemos lo que es la aplicación en industrias farmacéuticas. En las industrias farmacéuticas exige procesos altamente controlados y documentados. La norma permite representar claramente todos los instrumentos involucrados en la producción, incluyendo sensores de temperatura, presión, nivel, conductividad y pH. Su aplicación favorece el cumplimiento de normas internacionales de calidad y buenas prácticas de manufactura GMP, ya que facilita la trazabilidad de los equipos de medición y control utilizados durante cada etapa del proceso. Ahora tenemos lo que es en la aplicación en industrias petroleras. En la aplicación en industrias petroleras se utiliza esta norma en prácticamente todas sus instalaciones, incluyendo plataformas de extracción, estaciones de bombeo,
oleoductos, refinerías, entre otros. En estos procesos es indispensable controlar continuamente variables críticas como la presión, el caudal, la temperatura, el nivel, debido al riesgo asociado al manejo de hidrocarburos. La utilización de símbolos y códigos normalizados permiten representar sistemas de protección, alarmas, válvulas de seguridad, instrumentos de monitoreo y sistemas automáticos de control, facilitando tanto la operación diaria como la respuesta ante situaciones de emergencia. Ahora tenemos la aplicación en las industrias químicas. Bueno, en la aplicación en las industrias químicas, donde se manejan las sustancias potencialmente peligrosas y procesos altamente complejos, la norma ANSI ISA S5.1 permite representar correctamente instrumentos encargados de medición y controlar variables como la temperatura, la presión, el flujo, la concentración y el pH. Los diagramas elaborados bajo esta norma facilitan la identificación de transmisores, indicadores y registradores, entre otros. Además, durante el mantenimiento preventivo y correctivo, el personal puede localizar rápidamente cada instrumento mediante su código de identificación, reduciendo tiempos de parada y aumento de la seguridad de las operaciones. Ahora tenemos lo que es la aplicación en industrias eléctricas. En esta aplicación tenemos como las centrales termoeléctricas, hidroeléctricas o eólicas. La norma se emplea para identificar los instrumentos relacionados con el funcionamiento de calderas, turbinas, condensadores, intercambiadores de calor y sistemas hidráulicos y equipos auxiliares. Los operadores pueden implementar rápidamente los diagramas de instrumentación para supervisar variables como la presión del vapor, la temperatura del agua, nivel de los tanques, flujo de combustible y velocidad de turbina. Esto contribuye a mantener la estabilidad del sistema eléctrico y prevenir fallas en la operación. Tenemos también la aplicación en las plantas de tratamiento de agua. En las plantas de tratamiento de agua residuales se utiliza la norma para representar instrumentos destinados al control de caudal, presión, pH, turbidez, entre otros. Esto facilita el monitoreo continuo de la calidad del agua, el control automático de bombas y válvulas, así como la optimización del consumo de productos químicos utilizando los procesos de tratamiento. Y como conclusión, la norma constituye una herramienta fundamental para la instrumentación y automatización de los procesos industriales, ya que establece un lenguaje estandarizado para la identificación y representación de instrumentos del sistema de control. Su aplicación facilita la elaboración e interpretación de diagramas de tuberías, instrumentación de PID y mejorando la comunicación entre ingenieros, operadores y técnicos. Muchas gracias. Para finalizar con la norma ANSI ISA 5.1-1984, es un estándar fundamental dentro de la instrumentación y automatización industrial. Su principio o su función es establecer el lenguaje técnico común mediante símbolos, códigos e interpretaciones e identificaciones normalizadas. Gracias a esta norma, los diagramas PID se pueden interpretar de una forma clara. Se mejora la comunicación entre equipos y trabajos, que esto hace que se reduzcan errores operativos. También contribuye a mejorar la seguridad, eficiencia y confiabilidad de los procesos. Como futuros profesionales, conocer esta norma es muy importante porque nos permite entender cómo se representan los procesos reales dentro de una planta y cómo se integran los instrumentos de medición, control y automatización en ellos. En conclusión, la norma no solo nos sirve para leer planos, sino también nos ayuda a permitir trabajar de manera más técnica, segura, ordenada, dentro de lo que es la industria. Muchas gracias.